Vamos a presentar a un bebé, a Samuel. Gloria a Jesús. Samuel significa escuchado por Dios y Dios escuchó el clamor de una madre pues que anhelaba tener un hijo, tener un bebé, y de tal manera clamó que Dios le respondió, ¿no? Y leyendo, ¿no?, el significado antes, decía cómo cambian los tiempos, ¿no? ¿Qué tiempo vivimos ahora? Ahora no es que no nos escuche Dios, es que es tan precioso tener un bebé, tener un hijo. Yo conozco a Ser y a Raquel y no es que la hayan buscado, es que la han confiado en Dios, han agradecido a Dios. Cuando tuvieron a Abby me dijeron, bueno, ahora vamos a por el segundo. Y yo dije, bueno, vale. Y después el tercero, y con una acción de decir, las circunstancias, las situaciones no tienen que ver, ¿no? Lo importante es que se haga la voluntad de Dios y a veces pues vivimos en tiempos donde, no sé dónde estuve el otro día, ayer estuve en Burgos y es una ciudad como tantas otras donde hay una población ya madura y ves pocos niños, ves mucha gente paseando de edad, pero ves pocos niños, ¿no? Y vemos Europa donde hay poco nacimiento de bebés, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, sabemos el por qué, ¿no? Yo creo que el enemigo, el diablo, sabe dónde atacar y una de las cosas principales pues es que la familia no crezca, no se desarrolle y después vemos de que no hay bendición de Dios, ¿no? Por lo tanto, un bebé es una bendición de Dios, amén. No pongas obstáculo a ello, sino Ana clamó y clamó y clamó porque decía yo como madre, como esposa, mi deber es dar un hijo, ¿no? Yo he vivido ese tiempo también donde hemos tenido nuestras pruebas y al final pues Dios nos dio la promesa y nos dio un hijo. Por lo tanto vamos a presentar a Samuel, que para mí es un nombre precioso, es un nombre que amo y me está mirando como diciendo, ¿me vas a coger? Que te veo con las intenciones. Así que vamos a presentarlo. ¿Queréis presentarlo delante de Dios? Dedicárselo al Señor, de por vida, no hoy, sino para siempre. Samuel, ¿quieres o no? Bueno, vamos, Samuelillo. Señor, te queremos presentar a este bebé, a esta criatura, dándote gracias por él, Señor, por haberlo traído a este mundo, a esta familia, Señor. Queremos pedirte que lo bendigas, Señor, que lo unjas, que lo llenes de tu gracia, de tu presencia, de tu espíritu, Señor. Señor, toda criatura que viene al mundo es por un propósito tuyo, Señor. Y queremos que este hijo lo cumpla, Señor, Dios mío. Que bendigas a sus padres, que sean buenos educadores, que tengan temor y temblor de que este niño pueda llegar a la meta, Señor, de tu promesa, Señor. Que tú lo libres de cualquier mal, de cualquier, Dios mío, enfermedad, de cualquier, Dios mío, ataque del diablo, Señor. Reprendemos cualquier hueste de maldad, sobre todo cualquier maldición, sobre todo maldiciones hereditarias, Señor, las reprendemos y clamamos a la sangre de Cristo para que la derrame sobre este bebé, Señor, y sea un ungido, un escogido, un escuchado por ti, Señor. Bendícelo, Señor, que pueda cumplir tu promesa, que pueda ser un siervo tuyo, Señor, y que pueda ser un obrero para ti, Señor, un hijo tuyo, Padre. Te lo presento en el nombre de Jesús. Amén. ¿Bien? Bueno, gloria a Jesús. Es una bendición presentar a un bebé, a mí es lo que más gozo me da. Vamos a orar por la palabra. Señor, gracias por la alabanza, la adoración, por este lugar, por las personas que están aquí, Señor. Sobre todo por tu palabra, Señor, que es la que nos guía, la que nos instruye, la que nos educa, la que nos da visión, Señor, para hacer tu voluntad, correr a la meta, correr a tu propósito, a tu plan, Señor, y queremos decirte que no hay nada mejor que hacer tu voluntad, Señor. Por eso llena nuestros corazones de ti, de tu Espíritu Santo. Señor, toma control. Como dice tu palabra, es necesario que tú crezcas, que nosotros menguemos a nuestro razonamiento, a nuestro pensamiento, Señor, y que tomes control por completo, porque todo lo que viene de ti es bueno, es perfecto, es agradable, es perfecto. Por eso queremos vivir en esos tiempos, Padre.
Trae revelación a nuestra vida, Jesús, que seamos canales, no seamos oposición, no seamos obstáculos, sino que seamos unos canales limpios, Señor, donde corra tu presencia, corra tu visión, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. En el Salmo 95 he hecho un resumen de lo que esta semana el Señor me ha hablado, y desde el principio de la semana Dios me estaba hablando este versículo, y después durante los siguientes días Dios me ha traído otra palabra y quiero llevarla toda, que el Señor nos dé la gracia para poder expresarla. Y en el Salmo 95, versículo 6, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y cuando me llegó este versículo, pues me quebrantó y habló a mi vida, ¿no? Habla de una actitud que habla el salmista, ¿no? Habla el rey. Habla de venid, adoremos y postrémonos. Es la actitud, ¿no? Como este hombre de Dios que reconocía al Señor, pues está hablando al pueblo, hablando a la congregación, hablando a la iglesia, de la actitud que tenemos que tener. Y a mí me hablaba mucho esta palabra, ¿no? Yo decía, ¿cuánto hace que no me he puesto de rodillas delante del Señor? Bueno, no hace mucho tiempo, pero no de continuo como debe de ser. Adorar, como dice la palabra de Dios, aquellos que adoran en espíritu y en verdad, una adoración de verdad. Hoy he visto adoración, he visto hermanos que han clamado en una adoración que brota del corazón, pero aquellos que son adoradores, ¿no? En espíritu y en verdad. Y nos habla de postrarnos, ¿no? Aquel que se arrodilla, aquel que reconoce a Dios en todo momento, no solamente en el domingo de la iglesia, sino en cada día de su vida, ¿no? Y me hablaba de la actitud que debemos de tener. Esa actitud que no solamente es de un domingo, como es hoy, que es día de Dios, sino de cada día de la semana, ¿no? Vivimos en un mundo, como iglesia, donde estamos en un mundo natural, en un mundo desenfrenado, rápido, veloz, donde compartimos hace poco, ¿no? De que a veces los vientos de este mundo nos hacen que nos lleven, y tenemos que reconocer que tenemos que adorar más a Dios, ¿no? Tenemos que buscar más a Dios, tenemos que reconocer a Dios más en nuestra vida. A mí se me venía, cuando leía este mensaje, se me venía la historia de Marta y María, ¿no? Aquella que eran dos hermanas, que Jesús entra en su casa, en el hogar, y siendo invitado por Marta, María cogió la buena parte de ponerse pues de rodillas, postrada, adorando. En aquellos lugares no había sillas, no había sofás, no había comodidades, sino la manera que había de sentarse, y sentarse junto a los pies de Jesús. Y María se sentaba junto a los pies de Jesús, recibiendo la palabra, la enseñanza, la administración, cualquier palabra que saliera de la boca de Jesús bastaba para sanarle, para aliviarle, para alimentarle. Yo doy gracias a Dios de que no me hace falta tanto, de que cuando buscas hallas, cuando lees encuentras, cuando tienes hambre Dios te alimenta, y yo le pido a Dios que no se cierre ese canal de bendición que es tan esencial para mi vida, en una vida donde llevo de natural, pero necesito la palabra de Dios para refrigerarme, para alimentarme, para enseñarme. Y Marta no cogió la buena parte. Jesús exhorta a Marta y le dice: mira a tu hermana que ha cogido la buena parte. A veces somos más Marta que María, a veces no, casi todos los días, no solamente en horas, sino en nuestra mente, en nuestro corazón, actuamos más como Marta que como María. Aquel que está postrado a los pies de Jesús, recibe del Señor. Aquel que se arrodilla delante del Señor no es una acción de pleitesía, de reconocimiento, que lo es, sino es una acción donde sales beneficiado de estar cerca de Dios, de estar cerca del Maestro, de que Jesús habla, de Jesús ministra, Jesús abraza, Jesús sabe lo que hay en tu corazón, la necesidad que tienes. Si tienes hambre, te alimenta; si tienes sed, te da de beber; si tienes enfermedad, Él te sana, te da el ungüento. Dios tiene la palabra idónea para nosotros. Necesitamos estar más cerca de Dios.
Necesitamos, como yo decía, algo tan sencillo, necesitamos ser más espirituales. Amén. Aquel que es espiritual es aquel que vive en el Espíritu. Y el Espíritu es el Señor, es el Espíritu Santo. Aquel que durante el día su vivencia está controlada, sujetada por el Espíritu Santo. Aquel que en cada momento de su vida vive en los tiempos del Señor. Su boca, su palabra, habla de lo que Dios le transmite, le revela. Aquel que está cerca de Dios, yo muchas veces, cuando estoy cerca de Dios y me dedico un tiempo a mi lectura, a mi relación personal con el Señor, porque la necesito para el día, para la semana, y a veces no la busca uno con tanto ahínco, pero al final llegas a saber que necesitas llegar a ese manantial de vida. Después eres diferente, eres otra persona, es una persona, como he dicho, espiritual, que realmente de lo que sale de tu boca es el pensamiento del Señor. Y cuando sale, pues hay bendición. Amén. Vivimos mucho en la carne, vivimos mucho en lo natural. Y a veces eso nos hace de que fallemos, de que haya consecuencias en nuestra vida, de que somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Pero después esta palabra que tanto me hablaba, ¿no?, de que es necesario que vivamos más en el Espíritu. Hay muchos hermanos que solamente viven del domingo. Yo no conozco la vida de nadie, pero sé que muchos se alimentan solamente del domingo y del domingo no nos podemos alimentar. No podemos tener una relación, un acercamiento a Dios solamente un día de la semana. Tenemos que tener una relación íntima con Dios todos los días, el máximo de tiempo. Una relación que sea 24/24. En oración, en meditación, se puede ir conduciendo y se puede ir orando, meditando, pensando, pidiendo, que es la oración. Se puede estar trabajando en un trabajo natural y se debe de ir, ¿no?, en el Espíritu. Porque el Espíritu y la carne van juntos y el Espíritu tiene que ser superior a la carne. Tiene que ganar a lo que es lo natural, lo que uno es guiado por lo que es humanamente. ¿Sí? Amén. ¿Me entendéis? Y yo creo que esta palabra nos viene a todos bien. O si alguno dice, bro, yo estoy sobrado, pues gloria a Dios por él, pero es algo que a veces nos falta en nuestra vida. Ser más espirituales. Más espirituales no es venir más a la iglesia, que sí, que es necesario congregarnos. Más espirituales es vivir en el Espíritu de Dios, vivir en la presencia de Jesús. Que Jesús esté cerca de nosotros. Él habita en nuestro corazón, sí, amén. Pero que también tome control de nuestra mente, de nuestras acciones y que nos dirija. Cuando Él nos dirige, hay bendición. Amén. Esto me llevaba a otra palabra que después el Señor me hablaba y es vivir en sus tiempos, vivir en los tiempos de Dios. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios tiene un tiempo perfecto, preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, dice que desde antes de nacer del vientre de nuestra madre, Dios conoce y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Yo creo en ello. Yo creo en que Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Tenía el plan de que yo le conociera. Tenía el plan de que yo hoy estuviera aquí, de que yo hoy pudiera, en vez de estar en otro sitio, poder predicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino de considerar y reconocer a Jesús en unos tiempos tan difíciles. ¿Sí? Amén. Pero también he vivido un tiempo anterior donde no he conocido a Dios y donde quizás a veces he dicho, Señor, si te fuera conocido antes, más tiempo fuera estado sirviéndote. Si te fuera conocido, pues a lo mejor haber nacido en un ambiente, en una familia, mis padres fueran sido creyentes, fueran sido discípulos tuyos, pues fuera a lo mejor tenido, no lo sé, el plan de Dios que tiene para cada uno. Pero sí sé que todo tiene un tiempo, dice el Señor. Ni podemos adelantarlo ni podemos atrasarlo. Yo siempre comparto que el hombre, la mujer, tiene la tendencia a adelantarse en los acontecimientos. Los acontecimientos que Dios tiene preparados para nosotros, a veces nosotros nos adelantamos a querer recibirlos, cogerlos, hacerlos. Y cuando nos adelantamos, ya no estamos en el tiempo de Dios. Ya no andamos en el logos, en la palabra, en el Señor, en el Espíritu de Dios. ¿Sí? Amén. Aquel que tiene, como he dicho antes, postrado, arrodillado, reconociendo al Señor, tiene fe, tiene claridad, tiene paz, sabe esperar, sabe confiar, delega, sabiendo que Dios a su tiempo hará justicia, a su tiempo traerá la provisión, a su tiempo dará la salida. Pero cuando nosotros cogemos los tiempos, ya vivimos en la carne, ya vivimos en nuestros tiempos y ya rompemos
ese tiempo precioso, perfecto que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Yo un ejemplo claro que tengo personal de mi vida, como mi encuentro con el Señor fue mi relación con mi esposa, ¿no? El casarnos, el que era de Dios que estuviéramos juntos. Durante muchos años estuvimos orando separados y me acuerdo cuando tuvimos el tiempo de estar casados en el viaje de novios, que fue, cuando más pudimos hablar y tener, porque lo vivimos todo en fe. Una de las preguntas que nos hicimos es ¿por qué no nos conocimos antes? ¿Por qué no se aceleró el tiempo? Nosotros nos casamos con 31, 32 años, creo, y el plan que vimos que fue todo perfecto. Estábamos tan unidos, tan complementados, no hizo falta que buscáramos nosotros la manera de poder conocernos. Vivimos en fe durante muchos años, en promesas, tanto uno como otro, vivimos en unas promesas que Rebeca lo puede compartir, y vivimos en esas promesas sin saber lo que cada uno de nosotros las teníamos hasta que Dios lo juntó. Y dimos gracias a Dios de poder juntarnos y nos gozamos de la unidad que tuvimos. Pero una de las preguntas que nos hicimos, ¿por qué no pudimos hacerlo antes? Dios tiene su plan. Y ese día fue perfecto, ese tiempo fue precioso, sigue siéndolo precioso, porque para mí fue un tiempo de Dios, porque veo la bendición de Dios con el paso de los años. Amén. Nos adelantamos muchas veces y cuando actuamos conforme lo que no son los tiempos de Dios, utilizamos nuestra capacidad, nuestro entendimiento, nuestra justificación, nuestra necesidad. Y mayor parte de las veces pues no hay la bendición de parte de Dios. Amén. Ser espirituales es, como he dicho antes, tener la fe, tener la confianza, tener la certeza, como dice en Hebreos 11. Es tener paz en el corazón de saber que está en las manos del Señor y no trabajar conforme a lo que es mi carne. Por eso Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, tiempo precioso, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Vemos el campo, vemos la naturaleza que dice que es la preciosa creación de Dios. Vemos lo que son el crecimiento de las flores, de las plantas y que todo tiene un ecosistema, todo va en unas fechas. Cuando el hombre quiere romper esas fechas, pues adulteramos lo que es el orden de Dios. Y vemos que no hay esa bendición, que no hay ese orden que trae pues esa gracia de parte de Dios. No sé si me entendéis. Amén. A su debido tiempo, en el tiempo esperado, en la fecha señalada por el Señor, ahí, hermano, está la bendición. Es plenitud de gozo. La plenitud de gozo que viene a tu vida, que viene a nuestra vida, es cuando Dios trae lo idóneo en el momento exacto, cuando más lo necesitas. Cuando Dios lo tiene preparado, Dios lo trae, Dios lo pone y es precioso. Es el tiempo de plenitud en la vida del que busca a Dios y confía en el Señor. Amén. Porque Dios no miente, Dios promete, Dios da, Dios trae a nuestra vida. Tengo dos historias, no sé si me voy a pasar con ellas, pero una de las historias viene en Génesis. Y las historias son de Abraham y Moisés, hombres de ley, hombres que fueron muy utilizados para el pueblo de Dios por Dios, hombres que fueron intachables, hombres que fueron muy utilizados, padres de la fe, guiadores del pueblo para sacarlo de la esclavitud, pero que también tuvieron sus tiempos, sus pruebas, sus etapas, tuvieron sus momentos donde Dios les prometió y quizás ellos a veces, guiados por el impulso de la carne, actuaron conforme a y tuvieron sus consecuencias. Yo leyendo la palabra de Dios o intentando entender la Biblia, la palabra de Dios, veo a Dios como, ¿cómo puedo explicarlo? Como alguien soberano que tiene el plan perfecto, precioso desde el Génesis, pero que a partir del quebranto y el pecado que llega a la vida de las personas, Dios empieza a volver a formar planes para que se pueda cumplir la palabra de Dios, el plan de Dios. Hasta que Dios lo cumple, porque Dios pelea por nosotros batallas, para que no nos perdamos, para que nadie se pierda. Por eso el mensaje más claro y evidente está en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él quiera no se pierda, porque nos perdemos, porque incluso llegando el mensaje a nuestra vida nos desviamos y
Y yo he visto como Dios, en el paso del tiempo, en mi vida y también en lo que leo en la palabra de Dios, Dios tiene un plan de amor. Y qué bueno que nos dejemos que ese plan de amor se cumpla en nuestras vidas. Hay una historia, por ejemplo, la historia de Abraham y Sara, al igual que hemos leído, hemos compartido sobre Ana, ¿no? y la descendencia de Samuel. Abraham y Sara anhelaban tener un hijo. Por H o por B no podían tenerlo, sería estéril alguien o había algo que no podía. Y yo quiero leer el versículo 21, pero antes de leer el versículo 21, para no liarme mucho, desde el versículo 15 del Génesis, Dios está hablando a Abraham. Abraham habla con Dios. Y Abraham le dice: mira este siervo que tiene su hijo, mira aquello que tiene su descendencia, mírame a mí que me has escogido, que tú me hablas, que me has sacado de la tierra, que yo he vivido por fe y que no tengo hijos. Y ya desde aquel tiempo Dios le dice: ten paz, porque yo te daré descendencia, te daré hijos más que la arena del mar. O sea, diciendo, serás padre de familia, pero aún así yo te daré, verás mi grandeza, me darás mi amor y yo te daré un hijo natural. Más adelante Dios le promete, habla con Sara, una mujer, dice que ya había, como dice la palabra de Dios, ya había dejado de tener, pues bueno, el poder tener hijos, ¿no? Ya era una mujer avanzada, no sé si tendría 60, 70 años, y Dios habla con ella, le dice: igual que hablé con tu esposo, te hablo a ti, te digo que tendrás, incluso en tu vejez tendrás la promesa mía de tener una descendencia, de tener un hijo. Y dice la palabra de Dios que ella se rió, y Dios le dijo: ¿de qué te ríes? Y ella dijo: no me río de nada, pero se reía por diciendo: es imposible tener un hijo. Cuando nos acercamos a Dios y estamos en la presencia de Dios, muchas de las veces, o vamos a leerlo luego, hay cosas que a veces no vamos a entender. Como he dicho antes, a veces nuestra mente nos traiciona, pensando de que sí, yo reconozco a Dios, Dios ha hecho una obra grande en mi vida, pero hay cosas que veo que son imposibles para Dios, y para Dios todo es posible, y Dios promete. Por eso tienes que tener la relación personal con el Señor, no preguntármelo a mí, no preguntárselo a izquierda o a derecha, sino tener tu relación tan íntima con Dios, que Dios te hable. El otro día yo exhorté en un lugar porque estábamos orando y dije: aquí se nota que no hay oración de costumbre. ¿Por qué? Porque hay una oración que no es ungida. Y la oración no son de 5 minutos ni de 10. La oración es comunicación con Dios. Dios te puede hablar en un segundo, en un minuto, en el coche, en tal sitio, pero tienes que vivir en el Espíritu. Tienes que estar postrado, arrodillado, adorando al Señor. Amén. Hasta que Dios derrame su palabra, derrame su promesa, derrame su dirección y tú la recibas y vivas por fe. Hasta el tiempo que Dios lo dé. Y Dios lo promete y Dios lo da. En ese tiempo, antes de la visitación y antes de la promesa de Dios cumplida, Abraham y Sara se juntan entre ellos y dicen: mira, no tenemos descendencia. ¿Cómo podemos hacer? Pues júntate a la criada, creo que era egipcia, a Agar, y podamos tener descendencia. Y tuvieron una descendencia natural, de la carne, buscada por mí mismo, y tuvieron una descendencia de Ismael, el cual no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac. Y nosotros tenemos que tener el hijo de la promesa en nuestra vida. Porque cuando tenemos el hijo de la promesa, vamos a poderlo todo. Vamos a confiar en Dios en todo. Así Dios, cuando le habló a Abraham y le dijo: necesito que tu hijo me lo des en sacrificio, él no dudó en coger a la mañana siguiente y llevarlo a su hijo y sacar el puñal para sacrificarlo. ¿Por qué? Pues porque confiaba en Dios completamente, porque vio la promesa de Dios en su vida. Amén. Y a veces nosotros tenemos esa falta de fe porque no somos espirituales, porque no tenemos esa expansión en nuestra vida de tener esa relación con Dios. Nuestra relación con Dios no es de años, como le he dicho antes a un hermano. Nuestra madurez en el Señor no es que lleve muchos años en un centro o vengo muchos años a la iglesia, es tu relación personal con Dios, el crecimiento de Dios en tu vida. Como tú tienes tus batallas personales íntimas, como tenía David, o Abraham, o Moisés con el Señor. Y ves tú personalmente en tu vida cómo Dios está tomando control y te está utilizando allí donde vas. Yo lo he visto en mi vida. Veo cómo Dios me va cambiando
y me va madurando, pero no me madura en el tiempo, ni no aprendo por el tiempo, sino intento aprender pues con una relación que cada vez creo que necesito más tener con Dios. Amén. Capítulo 21 de Génesis dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo con Sara como había hablado. Amén. Dios su promesa la cumplió. Quizá la podía haber cumplido antes, no lo sé. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Lo que sí sé es que si fuera habido confianza, fuera habido la fe suficiente, Dios no tarda en prometer sus promesas. El caso es que nosotros nos liamos, nos adelantamos, lo compramos, lo queremos adquirir, vamos a Egipto a por ello y no sabemos depositar nuestra confianza en Dios para que cuando sea el momento sea perfecto, haya plenitud y ahí puedas decir: Señor, yo sé que eres Dios de verdad. Como hizo Job, en sus luchas, en sus batallas, pero al final, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. En la iglesia hay mucha gente que vive de oídas. Vivimos en la iglesia muchos de oídas. Muchos que hemos escuchado la palabra, que escuchamos el mensaje, pero de oídas no podemos vivir. La fe viene por el oír, pero debemos de vivir la experiencia de que nos hable Dios personalmente a nuestra vida, a nosotros, lo que quiere de nosotros, que nosotros intimemos con Él, que le digamos cuáles son nuestras necesidades, que le clamemos de tal manera para que Dios llegue a respondernos y llegue a hablar a nuestra vida. Amén. Dice que cumplió como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Amén. En el tiempo que Dios le había dicho. Dios nos conoce nuestros corazones, conoce nuestra vida, y tarde o temprano Dios cumple, pero en el paso de ese cumplimiento, ¿cuál es nuestra actitud, no? ¿Cuál es nuestra forma de actuar? Y yo creo que Abraham y Sara no es que se lamentaran, pero sí vieron que la acción que tomaron no era la más correcta, de acercarse a esa sierva para poder tener una descendencia cuando Dios no se la había hablado. Amén. ¿Entendemos? En Éxodo capítulo 2 nos habla la historia de Moisés. Yo en estos días estoy leyendo un libro sobre Moisés y perdonadme si cuando me escucháis predicar hablé tanto de Moisés, pero de lo que hablo y recibo, pues ello doy. Leyendo este libro de Moisés me habla de que como nos dice, todos entendemos y conocemos que la vida de Moisés pues se nos ha manifestado de muchas maneras. La hemos visto en el cine, la hemos leído en la palabra que nos habla tanto de este hombre que tiene tanto mensaje, pero conocemos la historia de Moisés, ¿no? Donde fue criado desde su niñez. El otro día prediqué sobre ello. Fue criado por la hija del faraón y cuando tuvo una edad de 40 años huyó hacia, creo que fue hacia Moab, y dice la palabra de Dios que después de esos 40 años más, a los 80 años, él tuvo un encuentro con la zarza ardiendo, y en esa zarza ardiendo vio en el plan de Dios en su vida. ¿Sí? Amén. Vamos a leer mejor Hechos 7. Vamos a leer mejor Hechos 7, más que Éxodo 2, que nos habla lo mismo, pero quiero ir a Hechos 7. En Hechos 7, Esteban, siendo juzgado y después cruelmente, injustamente fue lapidado, Esteban en su defensa da una declaración de lo que es el pueblo de Dios, de lo que es desde el principio de Adán y Eva, y cuando llega el tiempo de Moisés, pues también habla de la fe de Moisés, y me hablaba esta palabra, ¿no? En Hechos 7, que también nos habla en Éxodo 2, en Hechos 7, 23 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Moisés vivía en la casa del faraón. Moisés vivía como un egipcio más. Pienso que más no, sino como la enseñanza que tenía la realeza de la familia del faraón, ¿no? Pero Moisés, según yo leo la palabra de Dios, ya tenía en su corazón la semilla hebrea, el pueblo de Dios.
Dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. Él se escapaba de la casa del faraón, del palacio, e iba a esa casa de hebrea donde vivían sus padres, sus hermanos, Miriam y Aarón. Y dice, sigue diciendo, y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprobio. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. De camino a visitar a su familia, dice que en Éxodo 2, dice que ve como hay un egipcio que está maltratando a un oprimido, a un hebreo. En Éxodo 2 dice la palabra de Dios, que lo tenía aquí puesto, ¿no? Que Moisés, mirando a todas las partes y viendo que no parecía nadie, lo mató y lo escondió. Y el Señor no nos habla, ¿no?, de que actuemos de esa manera, ¿no? Que actuemos en una forma de hacer justicia con nuestras propias manos, de actuar de esa manera, ¿no? De una manera que es asesinar, claramente, aunque era escogido, aunque él ya se consideraba que era un hombre del pueblo de Dios. Y él miró hacia los lados y no viendo a nadie que le parecía, lo mató y lo escondió. Pero dice la palabra de Dios que lo vieron y que antes de juzgarlo él huyó, y después de 40 años él tuvo el llamado de liberar al pueblo de Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Moisés ya entendía que Dios tenía un plan para él. Todos entendemos, hemos leído que en la zarza ardiendo ahí Dios le habló y le dijo: vas a ir y me vas a liberar a mi pueblo. Desde 40 años antes, él ya tenía en su corazón, yo no sé si una claridad tan grande, pero él en ese momento quiso convencer a su hermano de que él iba a ser el libertador. Ya 40 años antes. Pero por causa de actuar en la carne, en la defensa natural, humanista muchas veces, que somos muy humanistas, y hay un auge ahora en la iglesia de pobrecito y de tener ese ambiente humanista, tuvo que esperar 40 años más la promesa de Dios. Amén. Por eso dice la palabra que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por la mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la palabra. Y hay tiempo para todo. Y hay que esperar los tiempos de Dios, vuelvo a repetirlo. Y los tiempos de Dios traen luz y claridad, como dice que cuando Dios revela algo es como la luz del mediodía. No hay duda para ello. La fe no tiene duda, es certeza, es convicción. ¿Cuántas veces, a veces queremos coger algo, pero no lo tenemos claro? Hace poco, no sé con qué hermano hablé, y me dice: tengo mis dudas. Digo, pues si tienes tus dudas, no avances. Deja que Dios te lo muestre más claramente. Deja que llegue el momento donde en tu relación con el Señor Dios te diga sí o te diga no. Porque tenemos un Dios de sí y tenemos un Dios de no. No tenemos un Dios que dice, bueno, vamos a ver. Quizás sí o quizás no. Tú tira a ver si se puede. ¿Sí o no? Amén. Dios es claramente audible, la palabra de Dios en nuestra vida. Y Dios me hablaba mucho esta palabra, ¿no? Y leyendo este libro me hablaba, ¿no? Cómo tuvieron que pasar 40 años después, que sí, que es parte de Dios, que es un proceso, que en el desierto es de donde Dios nos habla, que a la edad de 80 años un hombre mayor, ya anciano, se presentó delante del faraón, que fue la obra de Dios, que fue, pero en su corazón Moisés ya tenía el que iba a ser libertador de lo que era el pueblo de Dios. Amén. Fíjate lo que dice el 26 de este mismo capítulo. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y lo ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y quién por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Amén. Actuó en la carne, actuó en sus fuerzas y tuvo que huir. Amén. Quizás la palabra, o yo leyendo decía, pues quizás nuestro referente es la palabra viva y real y es perfecta.
Pero los tiempos a lo mejor podían haber cambiado si Moisés fuera así un hombre sujeto, más espiritual, más que la enseñanza de lo que era el faraón. Amén. ¿Entendemos la palabra de Dios? La palabra se cumple en nuestras vidas, pero a veces, y se cumplen perfectas en nosotros, pero qué bueno es que sean en su tiempo, que no lleguemos a nuestra vejez, que no sea después de tantos golpes, después de tantos tropiezos, después de tantas caídas en la misma piedra de tropezar, hasta que llegue un momento donde ya uno ya no tenga fuerzas. Así es el hombre, pero Dios lo hizo así. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero también le dio el libre albedrío, la libertad de poder escoger entre el bien y el mal. Y esa es la libertad que Dios nos da en nuestra vida, de que podamos escoger. Dios no nos resetea ni nos pone, como muchos entendemos o nos escuchan, ese yugo que es fácil y ligera su carga. Muchos entienden ese yugo como algo esclavo. En los tiempos que vivimos hoy, la religión es como una esclavitud. Están intentando que sea como algo ilegal, persecutorio. ¿Por qué? Porque condiciona a las personas a no poder hacer lo que el mundo quiere que hagan. No sé si me entendéis. Pero cuando viene el Señor a nuestra libertad, Él viene a traer libertad. Él no viene a matar, ni a juzgar, ni a condenar. Él viene a traer vida y vida en abundancia. Pero nos da libertad. Y no sé tú en qué tiempo estás viviendo, si estás viviendo en la casa de Dios, si estás en los caminos del Señor, pero estás en la voluntad de Dios. Porque puedes estar en los caminos de Dios, pero estás en tu voluntad. Puedes estar en la casa de Dios, pero sigues con tus pensamientos naturales, carnales. Y todo eso cambia cuando realmente llegamos al fin, que es el principio que estamos compartiendo. ¿Cuál es tu relación con Dios? Es tan íntima y tan personal que eres un hombre espiritual, que no es necesario que te lo revele, solamente te lo ha revelado Dios. Y cuando Dios te lo revela, no hay duda, es perfecto. Amén. En 1 Corintios, acabo con este versículo que también el Señor me daba. Capítulo 2, versículo 14. Moisés, a edad de 80 años, fue un libertador, pero me llamó la atención que 40 años antes él sabía a lo que había sido llamado. 1 Corintios 2, 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Yo estos días hablo mucho de ello y qué difícil es hablar dos personas que no hablan el mismo idioma, ¿sí o no? O, por ejemplo, algo tan sencillo se me viene a la mente, pues dos personas que son de partidos políticos diferentes. Muy difícil convencerle de tus ideas. Es muy difícil, podemos llegar a discutir. Muy difícil poder hablar un madridista con un catalán de fútbol. Es muy difícil. No le puedes convencer. Le puedes convencer de resultados, de tal, pero no lo vas a convertir. Amén. Qué difícil es hablar una persona espiritual con una persona natural. Incluso bajo un mismo techo, bajo una misma casa, bajo una misma familia incluso. Es muy difícil. No es por fuerza, no es por ejército, es por el Santo Espíritu. Nosotros somos guiados por el Señor porque le escuchamos de tal manera que lo entendemos y aceptamos, caminamos. Para muchos, como te he dicho, es esclavitud, para otros es locura. Todo el que tiene un pensamiento natural va a tropezar con la palabra de Dios. Aquel que lee la palabra de Dios, como yo le compartí a mi hijo el otro día, me hacía una pregunta sobre cuando Josué destruye Jericó y dice que cayeron todos. Y si no somos espirituales vamos a tropezar. Vamos a leer la palabra naturalmente y vamos a entender a un Dios asesino. Y vamos a creer en cosas que son carnales, naturales. Pero aquel que vive en el Espíritu va a comprenderlo todo, va a entenderlo todo. Aquel que recibe la palabra de Dios directamente de parte de Dios, teniendo un corazón espiritual, va a aceptarlo y va a reconocerlo rápidamente. Amén. Quizás el predicador no está aquí para convencer.
Quizás el mensaje que uno tiene aquí no es traer cifras, letras, entendimiento, sino si Dios está en medio de este lugar, si dos o más de los que están aquí invocan al Señor y Dios está en medio, Dios se revela, Dios se muestra, Dios derrama su gracia, su presencia, su palabra. Y hay gozo, hay obra, hay presencia. Pero si hay carne con espíritu, si hay una mente natural, pues no lo va a entender, va a creer que es una locura. Por lo tanto, mejor no es contender, mejor es dejar que Dios haga su obra. Orad por la persona, orad por el lugar, orad por la familia, pero hierro con hierro se embota y nosotros no somos hierro, somos espíritu. Amén. Ese proceso me pasa muchas veces en el ministerio de Remar, con personas que llevan muchos años pero tienen una mente natural, carnal. Porque tú lo ves, que no hay una búsqueda del Espíritu, no hay una presencia del Señor. Por lo tanto, mejor es orar para que pueda recibir. Y cuando llega, pocas palabras bastan para los entendidos que tienen la misma mente que la mente de Jesucristo. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Hablamos de que Jesús habita en nuestro corazón, pero las intenciones o los pensamientos que hay en nuestra mente vienen de nuestro corazón. Lo que abunda en nuestro corazón habla la boca. De lo que anhelos que hay en nuestro corazón, naturales, carnales, piensa nuestra mente. Nuestra mente no está independiente a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Nuestra lengua no va por libre. Tenemos la rienda que es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, si Dios llena nuestro corazón, va a llenar también nuestra mente de pensamientos espirituales. Y tenemos que orar por ello, para que Dios, como dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, que Cristo sea nuestra mente, sea nuestro pensar, sea nuestro discurrir. Amén. Vivimos tiempos donde todo lo sabemos, todo lo entendemos, todo. Yo tengo una lucha muy grande con jóvenes que lo saben todo, que todo lo entienden, todo lo razonan. Y digo jóvenes porque si al menos fuéramos personas adultas, con experiencia, con años, con vejez, ancianos, pues con el paso del tiempo puedes ver el testimonio. Y qué raro que muchas veces tenemos que llegar a la vejez, a ser ancianos, para darnos cuenta de que tenemos que descansar en el Señor y ver que cuando Dios lo hace bien. Amén. Por lo tanto, hermanos, más que buscar en nuestra mente natural, pidámosle a Dios que ponga su mente en nuestra cabeza, en nuestra vida. Amén. Que tengamos la mente de Jesús, la mente de Cristo. Yo le pido a Dios que me ponga ese pensamiento. Pensamientos, como dice el Señor, yo tengo sobre ustedes pensamientos de bien. A veces nosotros tenemos pensamientos de mal. El Señor nos dice que Él pone en nuestra mente una mente de fe, de sabiduría, de conocimiento. A veces tenemos una mente solamente natural, lo razonamos, lo cuestionamos, lo juzgamos todo. Y aquel que tiene la mente de Jesús no es juzgado y Él tampoco juzga, sino solamente es ungido por la presencia de Dios. Ponte de pie conmigo si quieres y si quieres orar, pedirle al Señor. Yo le pediría a mi esposa, ¿no?, que acabáramos con una adoración. De adoración al Señor, porque esta adoración tenemos que transportarla a nuestros hogares, nuestras familias, nuestras casas. Así decía, ¿no?, ese salmo tan precioso: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, ¿no? Una actitud que nos habla de humildad, de mansedumbre, para poder acercarse al Señor a nosotros. Dice que Dios resiste a los soberbios, ¿no?, y Él se acerca a los humildes. Él se acerca a los mansos de corazón. Señor, gracias por tu palabra, tu mensaje. Señor, que
que entre en nuestro corazón, Señor, que tome control, que tome autoridad. Señor, que crezca en nuestra vida, Jesús, que no haya dos mentes, la mente nuestra y la mente de Cristo, que no haya dos partes en nuestra vida, la carnal, natural y la espiritual, que no tengamos dos vestiduras, dos ropas, la ropa del mundo y la ropa del domingo, de lo espiritual. Señor, que seamos sin tacha, que no tengamos ninguna costura, seamos de un mismo paño hecho por ti, Jesús. También que tengamos una misma mente, que disipen las dudas, que podamos ser uno en ti, sin cuestionar, sin juzgar. Y todo eso nos lleva a tener una relación íntima, personal contigo, a reconocerte como Dios, como soberano, como autor de nuestra vida. Reconocerte que sin tu dirección nosotros fallamos. Por eso pedimos que llenes nuestro corazón de ti, que nos quites los dardos del diablo, nos quites raíces de amargura, enseñanzas naturales, familiares, que al final llevan a maldiciones, sino que tu sangre que pasa por nuestro corazón, Señor, nos limpie de todo. Y que con ello podamos tener una mente tuya, Jesús. Que tus pensamientos sean nuestros pensamientos, Señor. Que podamos, Dios mío, ver los tiempos, conocer lo bueno, conocer lo malo, sacar lo vil de nuestra vida, entender tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser más espirituales, a ser como María, estar a tus pies, a que no sea un sufrimiento el poder estar aquí, sino un gozo, estar en tu presencia. Que siempre tengamos hambre y sed de ti, que siempre reconozcamos que somos hijos tuyos, que vamos a necesitar el Padre siempre, aunque envejezcamos, pero que siempre reconozcamos que tú eres nuestro Padre, que necesitamos estar bajo tu cobertura, tu dirección, agarrados a ti, a tus manos, a no despegarnos nunca de ti, Jesús. Echa fuera al hombre fuerte, echa fuera el pensamiento carnal, natural, echa fuera nuestros propios pensamientos. Y queremos recibir tus promesas, agarrarlas hasta el final, Jesús. Oh, pedirte perdón por nuestros actos, nuestros fallos, nuestras carnalidades. Perdónanos, Jesús, tú eres amor, siempre tienes un plan nuevo para nosotros. Siempre tienes un plan, una estrategia para poder derribar las maquinaciones del diablo, liberarnos y llevarnos a tu plan, a cumplir el propósito, que no es más que servirte, que hacer tu voluntad y adorarte de corazón. Gloria a ti, Jesús. Bendito seas. Santo eres Dios. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Nos postramos delante del Señor. Aleluya, venid y postrémonos.
santo, porque el Señor, nuestro Dios, es santo, 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 santo. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Ensalzad al Señor, nuestro Dios, y postraos ante su santo nombre, que el Señor, nuestro Dios, es santo, que el Señor, nuestro Dios, es santo, 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 aleluya, santo, 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 aleluya, santo, 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 estamos ante el santo, estamos ante el todopoderoso, santo, 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 Te invito a que te pongas de rodillas y cantes esta canción con nosotros. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Exaltad al Señor, nuestro Dios, y postraos ante su santo nombre, porque el Señor, nuestro Dios, es santo, santo, santo. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Nuestro Dios es santo, santo, santo.
Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que utilizar más estas herramientas, ¿no? Estas actitudes de ponernos más de rodillas. Estaba de rodillas y me hablaba el Señor, ¿no? Cuando estamos de rodillas es la posición más indefensa, ¿no? Aquel que se pone de rodillas para que le corten el cuello. Aquel que se pone de rodillas y es indefenso. Y aquel que está en la carne, en lo natural, está de pie, firme, como diciendo, nuestra mejor actitud como soldados de Cristo es estar de rodillas. Porque cuando estamos de rodillas, estamos clamando, el Señor y sus ángeles están a nuestro alrededor, peleando la batalla. Porque Dios dice, dejadme puesto que la batalla es mía. No peleéis vosotros, sino dejadme a mí. Y cuando dedicamos ese tiempo a estar postrados, adorando, de rodillas, Dios está obrando. Dios obra. Yo he tenido unas experiencias muy bonitas este último tiempo y una de ellas es que me imposibilitaron de todo, no podía hacer nada. Soy un hombre bastante ajetreado con muchos quehaceres. Soy muy Marta. Me quitaron todo, me dejaron sin nada y solamente me dejaron pues lo que tengo en mi interior, y en mi interior había una llama encendida y es Jesús. Oración, postrándome de rodillas, y he tenido unos tiempos preciosos en el Señor, unos tiempos inigualables en el Señor, tiempos que los pierdo pues con el teléfono, con la distracción, con el propio ministerio. Me pierdo de estar postrado con el Señor, y a veces el Señor nos va a llevar a esas situaciones. Por lo tanto, no tengas vergüenza ponerte de rodillas, pues cuando estás de rodillas es esa fortaleza en el Señor. El Señor no te quiere firme, sino como aquellos soldados de Gedeón, ¿no? Que estuvieron de rodillas. No tanto quiero, solamente aquellos que se humillan delante de mí, que no utilizan sus fuerzas ni sus pensamientos. No tantos cabezones. El Señor lo que quiere es un cuerpo. Necesita cuerpo, no cabeza. Él es nuestra cabeza. Amén. Así que nos despedimos, nos despedimos, ¿vale? Y damos gracias por este tiempo tan precioso. Señor, gracias por este tiempo. Queremos, Dios mío, recibirlo, Señor, aprender, llevárnoslo a casa, postrarnos, adorarte, arrodillarnos, sin vergüenza, con tu pensamiento, con tu mente, sabiendo que cuanto más nos humillamos, más fuertes somos en ti. Cuanto más bajamos la guardia carnal, natural, más crece tu espíritu en nosotros. Por eso queremos menguar. Sujeta nuestra mente, Señor, y nuestros pensamientos que nos enloquecen. Ya no descansar en ti, Señor. Llévanos con bien, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.